Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Hermanos, cuando el Hijo de Dios llegó aquí, los judíos habían estado bajo la ley por 1500 años más o menos. Y Cristo llegó con buena introducción de Juan el Bautista. Juan decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Primeras palabras de Juan. Y las primeras palabras de Jesús, lo mismo. Arrepentíos porque el reino de Dios se había acercado. Bueno, pero un rey cuando entra para ser rey necesita poner sus órdenes y su ley, lo que él espera de la gente. No va a entrar ahí diciendo, bueno, siguen lo que la última administración nos dio. No, ya el nuevo rey va a tener nuevas palabras, órdenes, guianza. Pero ese rey también nos advierta. Usted puede ver, vamos a ver en la pantalla, que aquí el estudio va a ser sobre guardaos de los falsos maestros, porque el Hijo de Dios, Jesús, quiere advertirnos. Y pido que abre conmigo en Mateo capítulo 5. Dicen que un cuadro vale 1000 palabras. ¿Qué ven ahí en el cuadro? Bueno, pueden ver una oveja, pero escondido un lobo. Y eso es lo que Cristo nos advierta, porque al fin de su sermón nos va a enseñar la importancia de por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles serán los frutos de un lobo? Pues va a comer lo que no le pertenece. Y los enemigos del reino muchas veces destruyen el reino, pero quieren estar adentro. ¿Dónde creo que usted quiere estar el lobo? ¿Afuera o adentro del redil? Pues está fácil. Quiere estar adentro. Entonces, abriendo aquí, vamos a ver el sermón del monte. El sermón desvió el orgullo de los líderes religiosos, legalistas, de ese entonces. Y hoy, Cristo no fue legalista. Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley. La ley, encontramos en Éxodo capítulo 12, decía al judío, o decía Dios a los judíos que iban a comer la primera Pascua, cómelo pero apuradamente con el bordón en la mano y las sandalias puestas. Y Cristo, en la última noche que Él participó de esta Pascua y introdujo la cena, Él quitó las sandalias de sus discípulos. No dijo, déjalos puestos porque así dice la ley. Les quitó las sandalias, les lavó los pies. Algo muy distinto. Y los judíos siempre lo acusaron de quebrar las leyes, quebrar las leyes. No, Él quebraba las tradiciones de ellos. Y a veces, si no tenemos mucho cuidado, vamos a imitar más a los fariseos que al Señor Jesús. Cuidado con eso, hermanos. Por eso les advierto que aquí en el Sermón del Monte encontramos algo rico. Me dicen que un señor musulmán leyó el Sermón del Monte, se impresionó tanto que de ahí en adelante leyó el Sermón del Monte cada día. Es algo que nunca había oído, nada parecido. Bueno, encontramos aquí, empieza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, o sea, las palabras dan descripción de los aceptados, da descripción de los que son de veras, de carácter piadoso. Cuando leemos estos bienaventuranzas, quedamos muy impresionados, pero a veces los leemos tan rápido que no nos impresionan. Hermanos,
Cuando usted está comiendo un buen plato de comida, le gusta saborearlo, ¿verdad? Bueno, cuando lea la palabra de Dios, vamos a ver qué rico es esa palabra de Dios, que Cristo dice, bienaventurados. Ahora, vamos a ver aquí que dice Cristo en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores. O sea, los que procuran la paz, dice la Biblia latinoamericana de hoy, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Le cuesta ser pacificador. Tiene que tener paz primero en tu propio corazón. Tiene que tener interés en otros, interés en el reino, porque si estamos peleando siempre entre nosotros sobre pequeñeces, sobre cosas que quizás son opiniones, pero para mí son leyes, cuidado. Por eso vamos a ser personas que buscan la paz en el reino de Dios, que quieren la paz. Yo me acuerdo en mi juventud, yo un niño, fui a la casa de un primo hermano y mis tíos, los papás de él, estaban grite, grite, grite. Yo tenía como 6 años y yo dije en mi mente, el día que yo me caso, yo no voy a estar gritando ni peleando. Yo no me casé para pelear. Si hubiera querido pelear, hubiera ido al ejército. No. Bueno, piensa un poquito. Queremos ser personas de paz, pero muchos no apliquen esos textos al hogar. Lo aplican a otro lugar. Pero ¿dónde vamos a empezar a ponerlo en práctica? En el hogar, donde debe haber paz. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que haya paz en el hogar, que haya paz siempre. Bueno, hermanos, ese sermón es el sermón tremendo que nos dio el Señor Jesús. Y vemos que es tan poderoso que voy a tocar nomás unos puntos, porque quiero poner énfasis en ciertas cosas. Aquí en capítulo 5, versículo 27, el Señor Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. No está en la pantalla, está en la Biblia, nomás ahí donde hallarlo. Pero yo os digo, mira, aquí está el rey, y él refiere a la ley. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo, aquí está el Hijo de Dios, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los del mundo dicen, es imposible poner esto en práctica. Pero Dios no nos dio algo que sea imposible. Lo que Dios nos dio aquí no es fácil, pero no es imposible. Y lo que queremos captar es que Dios quiere madurez. Probablemente todos hemos mirado a una mujer con codicia, pero podemos alcanzar el nivel que ya no lo hacemos. Podemos alcanzar el nivel que Cristo quiere, para que cuando venga, le vamos a decir, Señor, mis ojos han sido separados para ti. Mis ojos han sido solamente para mi esposa, no para otra mujer. Y eso es lo que Dios quiere, hombres limpios de corazón, que hubiéramos visto en capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, entonces, Cristo nos enseña la importancia de vivir en un nivel muy alto. Y así es posible. Y ahora en el versículo 31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Así decía la ley de Moisés. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere.
Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, Cristo está diciendo el divorcio no es por cualquier cosa. Los bajo la ley había dos grupos, dos escuelas, que unos decían que uno puede divorciar a la esposa por cualquier cosita. Si quemaba la tortilla, fuera, ya, búscate otra mujer que no quema tortillas. Pero otro grupo decía, no, pues es nomás por los que cometen fornicación. Pero Cristo declara que sí se puede divorciar la esposa. Dios odia el divorcio. Dios lo odia, pero sí se lo permite. Si uno no es fiel, si uno quebró su pacto, el otro queda libre para divorciarse, para casarse. Pero hoy en día tenemos hermanos, hasta hermanos de la iglesia de Cristo, que dicen, bajo ninguna circunstancia se pueden divorciarse y casar de nuevo. Hasta que cuando tocan puertas para convertir almas, les preguntan, cuando esa persona ya está dispuesta a obedecer el evangelio, y usted tiene otra mujer, está casado otra vez con otra mujer, y si dice que sí, les dice, tiene que volver a la primera para bautizarse. ¿Cuándo? ¿Cómo? No, el Señor no pidió eso. Fíjese. Pero ¿sabe cómo esos hermanos escapan? Escapan diciendo, bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue escrito para los judíos, nada más. No para nosotros, no para la iglesia. Entonces, sí, lo que Cristo dice en Mateo 5 y en Mateo 19 sobre el divorcio y que se permite por cuando uno es infiel, eso entonces fue para los judíos, según esos hermanos, y no para nosotros. Pero vamos a examinar si es permitido ese tipo de doctrina. ¿Fue lo que Cristo está enseñando aquí para los judíos solamente o para nosotros? Vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Fíjense, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice Pablo, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, fíjense, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea que tenemos que seguir las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto no fue solamente para el judío, es para nosotros. Y sigue diciendo ahí, en versículo 4, que esa persona que enseña así está envanecido. Nada entiende, nada sabe, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Fíjese, estas personas les gustan discutir sobre pequeñeces. A veces cuelan el mosquito y tragan el cabello. Sí, una vez 2 hermanos me invitaron a su casa para discutir si era permitido tener clase bíblica. Bueno, para ustedes que no creen tener clase bíblica, está bien conmigo. Pero esos hermanos quieren convencerme que era contra la Biblia tener clase bíblica o escuela dominical. Y 2 horas me estaban tratando de convencer y durante las 2 horas perdí la cuenta de cuántos cigarrillos fumaron y echaron humo en mi rostro. Hermanos, piensa un poquito. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, sigue aquí, dice la escritura en versículo 5, que dice constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privadas de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. O sea, estos hombres están por el dinero. Y a veces la doctrina que suena bonito, lo predican por el dinero. Cuando no es una doctrina de Cristo, cuando no es lo que Cristo ordenó. Bueno, cuando llegamos a capítulo 6 de Mateo, encontramos que Cristo, ya dando cuenta que uno está tratando de mejorar su vida, tratando de lograr una vida
piadosa nos enseña de no hacer nuestra justicia para ser visto de los hombres. De confiar en Dios, pero no orar para ser visto, no dar un limosna o no dar ofrenda, como vi un hermano una vez que cuando pasaron la chorola, ese hermano sacó un billete poco grande y lo hizo así, delante de todos, y después lo depositó. O sea, no quería que nadie perdiera, que iba a dar un buen billete, ¿no? Pero eso no vale, no vale. Pero ahora vamos a ver, cuando llegamos a capítulo 7, vamos a ver que Cristo también nos enseña la importancia, ahora que alcanzamos un nivel muy alto de ser piadosos, de ser hombres de Dios, temerosos de Dios, que sabemos orar, que sabemos confiar en Él y no en las riquezas, que ya no desconfiamos en Dios, que ya no vamos a decir, bueno, amo el dinero más que a Dios. Ya no. Pero aquí en capítulo 7 nos enseña a no juzgar para no ser juzgado. Aquí está hablando de tener un ojo crítico. Un ojo crítico que está dispuesto a mirar a otro. Hace no muchos años atrás un hermano me dijo, yo vi una persona participar la cena y agarró un pedacito de pan, muy pequeño. Bueno, en primer lugar, no sé por qué están mirando a otro durante la cena. Pero después este mismo hermano, después se halló en adulterio. ¿Qué es eso? Bueno, quizá están queriendo convencer a la gente que es muy santito, mientras que está encubriendo una cosa muy mala. Espero que no, pero eso es triste. Hermanos, cuando leemos este capítulo, fíjese bien, no venga a la iglesia con sus binoculares. Ajá. Oh, hermano, veo que tienes dos pelitos parados. Yo sospecho que algunos de ustedes marcan el paso del canto con el pie izquierdo y yo con el pie derecho. Yo estoy correcto, usted está mal. Pero también yo vengo con más cuidado. Ahora voy a examinar los zapatos. Voy a ver quién anda aquí sin ilustrar los zapatos. Voy a ver cómo están viviendo, cómo están haciendo. ¿Ve? ¿A qué venimos? A juzgar. Esto, como Cristo decía, pues, si ves, si dices a tu hermano, déjame sacar ese basurito de tu ojo, y aquí traigo un tronco en mi ojo. Déjame decirles algo que creo con todo mi corazón, que me va a costar mucho arreglar mi vida. Mi vida. No estoy hablando de la vida suya. Porque el diablo me tenta, me quiere tumbar, me quiere destruir. Y aquí, hermanos, queremos ser hombres como Dios quiere. Fíjese, aquí vemos que peligros para la iglesia. Hay grandes peligros cuando están dispuestos a luchar por pequeñeces. Mi papá tenía un dicho, rajar pelos. Imagínense, sacar un pelo, agarrar un cuchillo y rajarlo por el mero centro. Y si tú caes en un lado, ya no eres mi hermano. Tú tienes que creer 100% como yo. ¿Cuándo? Imposible. Bueno, por eso la Biblia da bastante territorio para opiniones, para no pelear sobre opiniones. Me criaron con la idea que no puedes ir al cine el domingo. El sábado sí, yo iba al cine el sábado, pero el domingo no. Era un pecado grande. Bueno, así me crearon. Pero ahora si yo aplico
lo que fue puesto en mi conciencia desde mi niñez, no vas al cine el domingo, si lo aplico a usted y digo, usted no puede ir al cine el domingo. Bueno, es su opinión. Y tenemos que tener cuidado de esas cosas. Y otra cosa, punto número 2, cuando se magnifican asuntos sin importancia hasta que estén en peligro de dividir la iglesia. La división de la iglesia es pecado. Tenemos que animar a los hermanos. ¿No vamos a dividir la iglesia? ¿Cuándo vamos a decir sí al doctor que nos dice, te voy a mochar la pierna? O espera un momento, voy a ver otro doctor, a ver si él tiene otra opinión. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces el cuerpo de Cristo tiene que ser cuidado mucho. Pero fíjense, hermanos, si nosotros, según Gálatas capítulos 5, versículo 15, si nosotros comenzamos a mordernos los unos a los otros como dos perros, ¿qué va a pasar? Dice, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Me platicaron en África de que tenían una escuela de predicación. Y dos estudiantes empezaron a pelear en esa escuela de predicación. Pero hasta que se enojaron tanto que empezaron a morderse uno a otro. Y llegó el director y les citó ese texto. Dice, si ustedes muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consumen unos a otros. Pero la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Si vamos a estar peleando, mirando los defectos del otro, nunca con nada de tolerancia por nada. Mira, hermanos, eso es peligroso. Pablo nos dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 7, hay que aceptarnos, hablando de opiniones, no hablando de leyes de Dios, pero estamos hablando de opiniones, ideas de hombres. Acéptense unos a otros, así como Cristo los ha aceptado. Acéptense para honrar a Dios. No me toca a mí, según el proverbio, criticar el siervo de otro hombre. ¿Por qué? Porque delante de su propio patrón queda de pie o se cae. Por eso, cuando estamos hablando de opiniones, ¿qué vamos a hacer si convertimos a una persona de India? Y él viene aquí y la primera campaña que tenemos le vamos a sacar carne. Y él dice, yo no como carne. ¿Cómo le van a tratar? No, pues ¿cómo no va a comer carne? Pues ¿qué importa si come carne o no come carne? Vamos a tratarle con una aceptación. Y fíjese, eso es lo que Dios quiere. Dice, la aceptación implica. ¿Qué implica? La aceptación implica la aceptación de los defectos de los demás, los pensamientos de él. Ese hombre no puede comer carne. Y nosotros comemos de todo. Pero él puede ser cristiano sin comer carne. Y no tenemos que ofenderle, ni empujarlo, ni avergonzarlo, nada. Entonces son cosas que cuenta con opinión. El Señor Jesús nos está enseñando algo de gran importancia, hermanos, aquí en esas cosas. Fíjese en el libro de Lucas, vamos a abrir la Biblia, en Lucas capítulo 18, versículo 9. Si no tenemos cuidado, se puede aplicar a nosotros. Cristo aquí está dirigiendo esa parábola a cierto grupo, a unos que confiaban en sí mismos como justos. A ver, analiza. ¿Confiaban en dónde? ¿En quién?
en Cristo como su Salvador, no en sí mismos como justos. Y menospreciaban los otros. También dijo esta parábola: ten mucho cuidado, hermanos, de andar diciendo somos los únicos que podemos ser salvos. ¿Sabe por qué? Ser sectario, primer punto de ser sectario es decir, somos los únicos que podemos ser salvos. Miren, hermanos, la Biblia pueden abrirlo en cualquier parte del mundo y abrirlo y leerlo y estudiarlo y hacerlo y obedecerlo. No tenemos patente del Evangelio. En China, la iglesia está creciendo más rápido que en cualquier lugar del mundo. Pero no ponen iglesia de Cristo en sus edificios. Si lo pondrán ahí, pues a la cárcel. En las casas están congregándose. Están desparramando. ¿Y sabe cómo trabajan? Cada miembro esta semana tiene que ganar un alma. Con razón está creciendo. Esta semana, cada miembro tiene que convertir a alguien a Cristo. Y la iglesia está creciendo mucho. Gracias a Dios. Que el Evangelio, la gracia de Dios es grande. Y a veces oramos como decía un señor: bless me and my four and no more. Ahí está en inglés. Bendice a mí y los cuatro míos y a ningún otro persona. Hermanos, abren sus ojos. La Biblia es grande, el amor de Dios es grande. Oren por aquellos hombres que no creen 100% como nosotros. Háblenles, pero no atáquenles como yo sé todo, tú no sabes nada. Ellos tienen la misma Biblia, están estudiando, orando, ayunando. ¿Y cuántos de nosotros estamos ayunando? Yo conozco hermanos que ayunan por sus vecinos. Ayunan para que se conviertan. Entonces, no vamos a andar como ese hombre aquí en Lucas capítulo 9. Confiaba en sí mismo. 2 hombres llegaban al templo. Subieron a orar. Uno era fariseo. Hombre, los fariseos hacían todo correctamente según la ley. Pero por afuera nomás. Oraban largas oraciones y en la casa de la viuda, y cuando salieron, agarraron de la viuda y lo metieron la mano en la bolsa y robaron. O sea, eran aparentemente muy santitos orando. Y aquí dice, ese fariseo llegó y también un publicano. Pobre publicano, no tenía nada de valor a la vista de Dios. Era pecador. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. A ver, ¿qué clase de oración es eso? Consigo mismo está orando. Y dice, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. ¿Cómo está jactando? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Está mirando y orando. Qué bien que no soy como ese publicano. Ayuno 2 veces la semana. Doy diezmo de todo, ¿qué gano? Qué buena gente es eso. Sobrepasó todo el mundo en su justicia. Pero el pobre publicano, cobrador de impuestos, que no vale por nada en la vista de la gente porque es un pecador, no quiere arrimarse mucho, está golpeando el pecho y dice, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué sermón es eso? Más bien, ¿qué oración es eso? Cortito. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, despiértense. Somos la iglesia de Cristo, sí. Pero si nos exaltamos, que nosotros sabemos todo, nadie más sabe nada. Ten cuidado. No se creen los únicos que saben. No se creen los únicos que pueden leer la Biblia y ponerla en práctica. Por eso,
Yo sé que hemos caído en una trampa de ese orgullo y confiar en nosotros mismos. Oh, yo participo en la cena del Señor cada domingo. No he fallado por quién sabe cuántos años. Yo canto y canto correctamente. Qué bien. Qué bueno. Sí debe ser. Pero, la humildad, esa es otra cosa. Ahora, hermanos, ese sermón, algunos quizás están sintiendo un poquito calor y piensan, no me gusta esa clase de predica. ¿Por qué? Porque no estoy predicando en contra de aquel que asiste allá y aquel que asiste acá. Estoy hablando ustedes. Palabra de Cristo. Que nosotros vamos a ser humildes, no orgullosos, no pensar, ya sabemos todo, ya entendemos todo. No, al contrario, hay mucho que no entendemos. Hay muchas cosas. Yo tengo más preguntas ahora después de 60 y tantos años de ser cristiano que cuando empecé. Muchas preguntas que no entiendo. Pero como quiera, trato de entender y seguir estudiando. Pero gracias a Dios que no tengo que entender 100% la mente de Dios para ser salvo. Porque voy a ser salvo por la gracia. Pero estoy dedicando mi vida a Cristo y he puesto mi esperanza perfectamente en la gracia que se me traerá cuando viene Cristo. Entonces vamos a ser salvos por la gracia. Pero hermano, seguimos aquí. Cristo está llegando en Mateo 5, más bien 7, versículo 12. Vamos a regresar aquí a Mateo, el sermón del monte. Ahí desviamos un poquito para hablar del fariseo y publicano. Y ahora Cristo sigue diciendo en capítulo 7, versículo 12. Por eso, todo cuanto quieren que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Yo he fallado mucho ese mandamiento del Señor. Confieso que no he vivido conforme a esto como yo quisiera. Pero quiero hacerlo. Y tengo que empezar a hacerlo en el hogar. Muchos creen que no puedo tratar a mi esposa como me da la gana, puedo gritarle, pegarle, y después ya salgo a la calle, ya soy muy buen vecino, soy muy buen ciudadano, pero a mi esposa le trato como no vale por nada. ¿Qué es eso? Hay que empezar en el hogar. ¿Cómo quisiera ser tratado, hermanos? ¿Qué tal, hermanos? Piensa un poquito. Si usted fuera la mujer, ¿le gustaría que su esposo le ayudara de vez en cuando a barrer o lavar trastes o algo? Oh, no, pues yo, ¿cómo voy a lavar trastes? ¿Cómo voy a barrer? Soy hombre. No, pero fíjese, la pobre mujer, ella también necesita ayuda. Aprecia ayuda. Entonces aquí estamos viendo la cima más alta de la ética social en ese texto. Estamos viendo algo que sobrepasa la idea de los hombres. Aquí entonces cuando llegamos al versículo 13, 7:13, Cristo nos enseña de entrar por la puerta estrecha. Y nos enseña por qué. Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos están buscando? ¿Cómo están leyendo sus escrituras? ¿Cuándo lee sus escrituras? ¿Cuándo escucha la palabra de Dios? Yo estoy seguro que nadie van a esperar desde el miércoles en la noche hasta el domingo a comer. Pero hay hermanos que oyen la palabra de Dios el miércoles en la noche hasta el domingo no oyen otra vez la palabra de Dios. Están muriendo espiritualmente. Bueno, cuando llegamos al versículo 15 dice, guardados de los falsos profetas. Cristo nos advierta. Está diciendo a los judíos,
a nosotros también. Cuidado con los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas. O sea, se ven bien, bonito. Pero por dentro son lobos rapaces, como vimos en el primer cuadro, o uno de ellos. Por sus frutos los conoceréis. Usted sabe muy bien que un árbol que da higos no va a dar uvas. El quelite no va a dar uvas. La mala hierba no da buen fruto. Por eso el hombre de Dios tiene que ir transformando su mente, cambiando sus actitudes, cambiando sus modos de vivir, para que cuando venga Cristo me encuentre perfeccionado, sin pecado. Y por eso no queremos ser un árbol que no lleva buen fruto, sino hombres que llevan buen fruto. Le va a costar dinero, le va a costar esfuerzo, le va a costar trabajo para llevar mucho fruto. El fruto no es por casualidad. Cuando hay buena cosecha, he sido agricultor muchos años, cuando hay buena cosecha es porque el agricultor saca la mala hierba, no lo deja. Si lo deja, pues no deja la cosecha. Y cada uno de nosotros tenemos que vernos en el espejo de la palabra de Dios y tratar de ver qué me falta, Padre, qué necesito cambiar. No, pero tenemos hermanos que estudian la Biblia, que es como un espejo. Lean la Biblia, sí, pero como si fuese un espejo, lo ladean un poquito. Ah, ojalá que el hermano leyera ese texto. Ese versículo es para el hermano. Oh, ese versículo aquí, eso es para aquellos que se congreguen allá en aquella iglesia. Oh, ese texto es para otro grupo allá. Ojalá que ellos leyeran eso. ¿Y yo? ¿Qué necesito cambiar yo en mi vida? Pues mucho. Entonces hay que ver la importancia de poner en práctica, hermanos, los frutos. Eso es muy importante que pensamos. Y ahora vemos, hermanos, la importancia de poner en práctica esas palabras es como el hombre que construye su casa sobre la roca. Una vez vi un hermano que compró un lote cerca del mar y iba a hacer una casita ahí, pero era pura arena. Entonces él sacaba la arena para hacer una zanja y la arena entraba de nuevo. Y sacaba y la arena entraba de nuevo. Y le dije, ¿no crees que no va a quedar bien una casa aquí? No, así nomás, me dijo. Nunca tuve la oportunidad de volver a esa casa, pero yo sé que no duró nada. Una vez pasé por el puente de Laredo, Texas, y después de una lluvia, y había venido unos días antes de eso un tremendo lluvia. Y esa lluvia levantó una casa más arriba del puente, lo levantó y vino la casa flotando y llegó hasta el puente y no pudo pasar debajo y ahí se trancó y cuando bajó el agua se sentó en el mero río, esa casa. Pues perdieron su casa porque construyeron en un lugar sin atornillarlo, sin cementarlo bien. Bueno, hermanos, no vamos a fracasar en nuestras vidas. No vamos a ser hombres que no tienen un buen fundamento. ¿Cuál es la reacción de la multitud? Quedaron asombrados. Esas gentes decían de Cristo que su enseñanza no era como otros. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, me pueden marcar como un falso profeta por lo que yo he dicho esta noche. Pero abren sus ojos, leen su Biblia y aplícalo a ti mismo. Y vas a ver
que la transformación que Dios quiere puede ser muy grande. No vamos a ser como dos enanos. Un enano de 3 pies 9 pulgadas. Estaba jactando a otro de 3 pies 5 pulgadas. Y le dice, yo soy más grande que tú. Si nos comparamos unos a otros y no nos comparamos con Cristo, no vamos a crecer hasta la medida de Cristo. Dios en su poder tiene una palabra tan poderosa. Y Cristo dejó aquí el principio para el reino. No lo lea rápidamente, no lo lea ligeramente, estúdielo con todo su corazón. Examina y pida a Dios, ayúdame, Señor, poner en práctica esas palabras. Ayúdame de veras a construir mi vida sobre la roca que es Cristo y que puedo estar listo cuando Él venga. Es posible que en esta noche haya alguna persona que no ha confesado a Jesús. Usted ha estado viendo otros que se conviertan, otros que confiesan, otros que tienen fe, otros que se arrepientan y transforman sus vidas, otros que se bautizan y usted no. ¿Qué pasó? ¿Por qué queda fuera del reino? ¿Por qué no entra en el reino? ¿Por qué no nazcan de nuevo? ¿Del agua, que es el bautismo? Del Espíritu, recibir el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo no está de vacaciones, no está dormido, está trabajando diariamente en las vidas de sus hijos.